el cual dice: Saúl desobedece y es desechado. Mientras lo van encontrando, ¿cierto? Se van poniendo en pie. Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Lleva un subtítulo, dice: Saúl desobedece y es desechado. ¿Amén? ¿Lo han encontrado? Amén. Amén. Ya. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Dios Padre, dicen acá, ¿cierto? Así que Dios les bendiga. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: los ceneos era otro pueblo que estaba ahí cerca de ellos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag,
rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, el profeta, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa a Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Palabra del Señor. Demos la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Bien, hermanos, estamos ante una palabra que al leerla realmente que da escalofrío, sobre todo en la parte donde el profeta de Dios toma la espada y termina lo que el rey Saúl no hizo. Como acabamos de leer, ¿para qué vamos a leer todo otra vez? Pues sería ilógico, ¿cierto? El Señor envía al profeta Samuel a hablarle al rey Saúl. Y le dice: vas a ir contra Amalec, un pueblo que se le había salido al encuentro cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y los mete al desierto. Y del desierto eran 40 días de camino hacia la tierra prometida. Una caminata de 40 días para llegar al lugar donde fluía leche y miel. Y varios pueblos en esa caminata de los alrededores se levantaron en guerra en contra de los hijos de Israel, en contra del pueblo de Israel. Y Dios, ¿cierto?, los libraba de aquellos pueblos, pero así como morían los enemigos, también caían varios de los hijos de Israel. Sobre todo aquellos que a los ojos del Señor era gente murmuradora, gente que no creía al Señor y gente que siempre iba y estaba siempre constantemente pensando en volverse a Egipto. Porque ellos decían, en ese camino del desierto, ellos decían: Jehová nos sacó acá para matarnos en el desierto. Cuando ellos veían que sus enemigos venían a hacerle guerra, cuando ellos se dieron cuenta de que en la tierra donde fluía leche y miel
habían enviado 12 espías y 10 de ellos llegaron con las malas noticias y solamente 2 de ellos, que era Josué y Caleb, dieron buenas noticias, tenían un espíritu diferente. Pero los otros 10 pura pesimismo, ¿no? Entonces ellos hacían que el pueblo, que la muchedumbre de la gente, de las familias, de los hijos de Israel, pecaran en su corazón. Entonces, ¿cuál es importante? De que los líderes siempre tengan un corazón valiente, que sean hombres de fe, que le crean a Dios. Porque si los líderes tienen un corazón que le crea al Señor, que va con el pueblo, vamos a la batalla, vamos a la guerra, vamos, Dios está con nosotros. Si hay que orar por alguien, por algún enfermo, alguien que esté enfermo de cáncer, alguna dificultad entre los hermanos, oremos con fe al Señor. Dios puede hacer los milagros. Ese es el espíritu de fe que tiene que tener sobre todo los líderes de una iglesia o de donde sea. Usted va a ir a un ejército y el sargento no va a ser un hombre que usted lo va a mirar y aparentemente va a tener un espíritu de miedo, de temor, tal vez de andar con la cabeza agachada. No, el sargento, el capitán va a ser un hombre imponente. Usted lo va a mirar y va a decir, este hombre realmente aflora, brota de su interior algo diferente, una autoridad que te inspira confianza y reverencia delante de él. Así también Dios quiere de que los líderes de su iglesia tengan ese espíritu de fe. ¿Y cómo se obtiene ese espíritu de fe, de valentía? De decir, vamos a la guerra, iglesia, sigamos adelante, animando a la iglesia en general. Orando, teniendo intimidad con Dios, leyendo las Escrituras, estando a los pies de Cristo. Entonces la Escritura dice el apóstol, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, si nos mantenemos humillados a las plantas del Señor Jesucristo, Él te va a exaltar cuando fuera el tiempo. Y en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la enfermedad, en el día malo, en el tiempo en que se te levanten enemigos o enemigas, Dios te va a exaltar en ese tiempo. En el tiempo que menos tú piensas, Dios te puede exaltar y poner en alto. Cuando tal vez en la universidad, en el colegio, donde sea que estés, en el trabajo, tal vez hay gente que de pronto se quiere reír de uno, te quiere pasar por encima, pero tarde o temprano Dios se encarga de ponerlos en su lugar. Porque lo he vivido también en el trabajo. Muchas personas que a veces ni siquiera son jefes, hermano, y tienen ese aire de grandeza, se ponen el casco y la jineta que nadie le ha puesto y andan ahí mandando a medio mundo y mirando por encima del hombro a los demás. Entonces Dios se encarga a esas personas tarde o temprano de ponerlas en su lugar porque tocaran a uno de sus pequeñitos, que son usted y que soy yo. Sí, Dios es celoso y Él es severo y Él ama a su iglesia. Así como Él ama a Israel, Él ama a su iglesia redimida con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿No piensa usted que Dios va a dejar sin un castigo al que se levanta en contra de su vida? Tarde o temprano veremos el resultado del pecador, del impío, del soberbio, del altivo. Tarde o temprano veremos su ganancia, veremos su final. Y la Escritura en el libro de los Salmos dice que el final es de muerte, es de confusión de aquellos que son pecadores, impíos, altivos, soberbios, que hacen la maldad y que se complacen en la injusticia. Porque Dios es santo y Dios es justo. Claro, y Dios ama la justicia. Entonces nos encontramos con este Saúl, este rey que Dios permitió que se pusiera, porque Dios en ningún momento tuvo en su corazón levantar reyes en Israel. Él no estaba en el corazón de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que quisieron copiar igual como los otros países, las otras naciones. Las demás naciones y países tenían reyes. Entonces ellos dijeron, también queremos reyes nosotros también, que nos gobiernen, reyes. Entonces, ¿qué pasó? Que levantaron ¿a quién? A Saúl, porque Saúl dice en la Escritura que era hombre grande en estatura, valeroso, de entre los príncipes de Israel, pero no era conforme al corazón de Dios y Dios lo permitió. Dios dejó que ese hombre fuera puesto como rey, pero no era conforme al corazón de Dios. Dios permitió, el pueblo vio lo que estaba delante de sus ojos, que era el rey Saúl, que era ese hombre llamado Saúl.
Entonces vino el Espíritu de Dios sobre Saúl para que también gobernara, porque si uno mira la Escritura, era lo común que Jehová acostumbraba a hacer cuando ungía a alguien como rey en Israel o como profeta. Venía el Espíritu de Dios sobre él. Entonces nos damos cuenta cómo después pasa el tiempo y se va revelando, se va mostrando cómo era Saúl y en su corazón. Y Saúl nos damos cuenta que le gustaba hacer las cosas a su manera. Y aparte de eso era influenciado por la gente, por el pueblo. Como nos dimos cuenta acá cuando fue el profeta Samuel y le dice, oye, se presenta Samuel delante de Saúl y Saúl le dice, bendito de Jehová, le dice. ¿Ve? Halagándolo a Samuel, porque aparte que Samuel lo tenía en estima al rey Saúl. El profeta Samuel lo tenía en estima, le tenía buena al rey Saúl, le caía bien. Entonces por eso que después vemos cómo una noche completa el profeta Samuel se puso a orar, se humilló delante de Jehová, pidiendo por el rey Saúl. Toda una noche, imagínense, amaneció orando por su rey, porque era su rey. Y Jehová le dice, no, si yo ya lo deseché ya. Así que en toda la noche que Samuel batalló ahí con la rodilla, pero que lo perdonara ahí. Me imagino esa oración ha tenido que dar Samuel ahí de rodillas, toda una noche clamando por su rey. Y Dios no cambió su parecer. Por eso después Samuel le dice a Saúl, le dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él ha dicho. Amén. Así que él ya no va a cambiar de parecer, él ya te ha desechado. Amén. Entonces, cuando va Samuel delante de Saúl, Saúl le dice, bendito de Jehová, le dice, y él le dice, oye, Dios no te dio una orden a ti. Y él le dice, sí, yo he cumplido la palabra, el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Anda a la guerra en contra de Amalek, el pueblo enemigo de Israel, y mátalos a todos. Y leímos en el comienzo, hombres, mujeres, niños, animales, todo. ¿Por qué? Porque era un pueblo enemigo del pueblo amado por Dios, Israel, que en el pasado se le había opuesto a Israel cuando había salido de Egipto a la libertad, al desierto, rumbo a la tierra prometida. Entonces Dios quería exterminar a ese pueblo por completo, para que ya no le causara males al pueblo de Israel. Y uno de pronto, y yo la primera vez, años atrás, cuando leía la historia esta, yo decía entre mí, oye, pero los niños, oye, pasable los hombres adultos, pasable los ancianos, pasable las mujeres, pero los niños. Y después el Señor me hacía comprender, sí, porque si ellos dejaban a los niños con vida, o los jovencitos y los niños, esos niños van a crecer y se van a volver jóvenes y adultos y se iban a levantar en contra de su pueblo. ¿Ve? Entonces Dios me dijo, no, si desde el niño que nace hasta el viejo que muere, todos son pecadores. Y si eran enemigos del pueblo de Israel, enemigos del pueblo de Dios, entonces todos tenían que morir. Porque esos niños, claro, cuando un niño, no ha hecho mal ni bien, un niño, un bebé de pecho, pero va creciendo. Y en su juventud y en su adultez, de igual manera va a pecar, de igual manera va a escuchar de que el Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, envió a Saúl a exterminar a su pueblo, y ese niño, si sobrevivía, o esos niños, si sobrevivían y crecían, se iban a levantar y iban a ir a tomar venganza en contra del pueblo de Dios. Así que de inocente o como queramos nosotros espantarnos porque Dios quería exterminar a un pueblo completo, no lo espantemos tanto, hermano. Porque las cosas son así. Son así. Es duro y crudo escucharlo, pero son así. Entonces Dios les dice
Y él le dice, pero es que no, lo que pasa es que el pueblo, ve, ahí él ya se empieza a desligar. No, si el pueblo tuvo misericordia y dejó vivo al rey de Amalek y a los animales, a lo mejor de los animales, para ofrecerlo como sacrificio delante de Dios. ¿Y qué le dice aquí? En el capítulo 15, verso 22 dice, Samuel le dijo al rey de Israel, le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Aquí está nombrando obviamente a los animales que ellos, a lo más gordito, a lo mejor, ¿cierto? Que ellos tomaron ahí del pueblo de Amalek, como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea, pudieron haber sido millones de animales que ellos iban a sacrificar para ofrecerlo de sacrificio, de holocausto a Jehová de los ejércitos, pero si él no había cumplido, si él no había obedecido a lo que Dios le mandó, entonces en vano son todos esos sacrificios, toda la sangre derramada de los animales en sacrificio a Dios. En vano. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿ve? Y aquí por eso hay que ver el contexto. A veces en nuestras iglesias evangélicas, cuando los predicadores o los hermanos de pronto no explican bien, es un detalle tan pequeño. Dice, hermano, Dios no quiere sacrificio. ¿Para qué te vas a levantar a las 7 de la mañana a orar? ¿Para qué vas a orar a medianoche? ¿Para qué vas a ir a una caminata? ¿Para qué vas, no sé, a hacer cualquier tipo de esfuerzo? Siendo que Dios no quiere sacrificio, sino la obediencia. Pero de los sacrificios que habla la Escritura, no se refiere a ese sacrificio nuestro de levantarnos tal vez a las 7 de la mañana a orar. No se está refiriendo a ese sacrificio. Se está refiriendo el contexto a los sacrificios que los israelitas hacían en ese tiempo de ellos. Los sacrificios de los animales. A esos sacrificios se refiere. Pero en este tiempo, la Escritura dice el apóstol, presentando vuestros cuerpos, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, como sacrificio vivo delante del Señor. En ofrenda al Señor agradable, en santidad, en oración, en amor, en paz, en fe, en santificación. ¿Ve? Entonces ahí usted puede darse cuenta y tal vez en esta noche a alguien se le aclaró un poquito, se le dio un poco de luz de que los sacrificios de los cuales habla la Escritura es netamente degollar animales y quemarlo en un altar. Y ese humo y todo eso que se quema va delante del Señor. El Señor antiguamente, delante de Él, ese sacrificio, esa sangre que se vertía, ese animal que se quemaba en un altar con unas piedras, la madera y encima el animal, todo eso se iba a la presencia de Dios y era aceptable delante del Señor. Y Dios se agradaba cuando una víctima era matada, era degollada, la sangre fluía ahí. Dios, la ira de Él, y Él se contentaba al ver eso. Porque un animal sustituía al ser humano. Pero aquí el Señor, por el profeta Samuel, le dice a este rey, le dice, cierto lo que leímos recién, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea, si tú vas a hacer sacrificio y no estás obedeciendo a lo que Él te envió, en vano son los sacrificios. No es que a Dios no le gustara en ese momento presente los sacrificios, si a Él le gustaba, porque Él lo había mandado como mandamiento a su pueblo, que los sacerdotes hicieran estos sacrificios de animales, para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados, y como ofrendas de paz también. Pero en este caso específico, Dios a través del profeta Samuel le dice acá al rey de Israel, le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención a lo que Dios te dice. Y en esta noche quisiera aquí detenerme un poco y hacer un entre paréntesis, porque esto va también dentro del contexto de la palabra.
La Escritura dice que cuando uno tenga un conflicto con un hermano, con quien sea, con tu prójimo, dice la Escritura que tenemos que perdonarnos. Pedir perdón y perdonar por otro lado. Y uno lo sabe, como hijo de Dios, uno lo sabe porque se predica bastante, porque tal vez lo hemos leído. ¿Y qué pasa ahí? Te levantas a las 7 de la mañana a orar, pero sigues peleado con tu esposo o con tu esposa. Y tú ya sabes el mandamiento de perdonar. Tú ya sabes el mandamiento de amar a tu prójimo. Tú ya sabes el mandamiento que dio por el medio del Espíritu Santo el apóstol, el cual dijo que cuando le da instrucción a los casados, después les habla a los solteros, le dice, bueno le fuese quedarse como yo, a los solteros y a las viudas, le dice. Pero si no tienen el don de continencia, mejor, ¿qué les dice? Cásense. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Y nosotros conocemos esos pasajes, los hemos leído. Los hemos leído y se nos ha predicado. Pero ¿qué pasa cuando tú, delante del Señor, tal vez estás tal vez haciendo este tipo de sacrificios de congregarte, por ejemplo, de leer la Escritura, de estar hasta las altas horas de la noche orando, leyendo la Escritura, pero por otro lado, tal vez estás en adulterio o estás en fornicación? Y la palabra te manda que mejor te cases antes de estar ahí, quemándote. Ahí nos pasa lo mismo que al rey Saúl. Que Jehová le dijo, anda y mata a todos. Pero él, ¿qué hizo? Perdonó, porque el pueblo también, ¿cierto? Pero él también, si él era rey, él se excusó. Él pudo haber dicho, no, Dios me mandó así y así lo hacemos, como rey, pues. Pero no, como principal de la nación, se dejó guiar y arrastrar por lo que el pueblo decía. Y el pueblo dijo, tengamos misericordia de los animalitos gorditos y los llevamos a Jehová como sacrificio. O sea, la intención era buena, pero no correspondía. Porque la palabra de Dios ya había dicho, mátalos a todos. Entonces nuestras intenciones muchas veces son buenas, pero cuando Dios ya ha dicho una palabra sobre tu vida, esa vale más que tu intención y que mi intención. Claro. Una vez un anciano, predicador anciano, y cuando digo anciano no me refiero a la cantidad de años que tenía, o que tiene, porque aún vive. Pero ya un hombre arriba de los 45 años. Un día me dijo, conversando conmigo años atrás, me dijo, de nada valen todas esas vigilias y esos cánticos y las veces que has predicado. Te pudiste sentir de que Dios te usó mucho, pero ese no era Dios, me dijo. Y me dijo, arregla tu vida, me dijo. Y esa fue una espada que me atravesó el alma, pues, hermano. Me atravesó el alma. De verdad que me dolió. Pero era el Señor hablándome. Y varias veces el Señor me apaleó y me atravesó el corazón con su espada, que es su palabra, por algunas personas. Hasta que comprendí, y gracias al Señor que después pasó el tiempo y llegué a lo que estoy ahora, conocí a mi esposa, me casé. Me dejé de tontera y me casé. Y el anciano me dijo, no, si podéis predicar y cantar muy bonito, me dijo, pero estáis mal. Y el ego de uno, quiere uno responder, pero no de una mala manera, sino justificarse como lo hizo Saúl. Pero no. Y ahí estaba mi orgullo y mi ego por dentro luchando. Pero me mantuve ahí y agaché mi cabeza porque era verdad. Entonces, a veces podemos sacar la espada aquí, cortarle la cabeza a todo, pero los animales que dejamos vivos están detrás de nosotros, las ovejas y las vacas, los bramidos. Ahí hablan más que nosotros. Están gritando fuerte los animales que dejamos vivos, los que el Señor te dijo, mátalos.
Mata todo, mátalo a todo, pero tú dejaste algo vivo, algo que tú estás diciendo una cosa, pero por atrás tuyo están esos animales gritando. Y Dios te está hablando y Dios te está diciendo, oye, y te mandé a hacer algo y... No, si yo lo hice, no, pero los animales que dejaste vivos están gritando más fuerte que lo que tú estás hablando y no te están dejando hablar. Dura es tu palabra, ¿a quién iremos? A lo mejor llevamos años en conflicto con alguien. Tal vez semanas o meses o hasta años sin conversar con algún pariente, algún hermano, algún familiar. Raíces de amargura, cosas que no se han sanado. Pero seguimos viniendo a los cultos y pensamos que estamos bien. Pero cuando llega o ves al familiar en algún cumpleaños por ahí, en alguna parte te lo topas en la feria, en el bus, en cualquier lado, y tú sabes que tu corazón choca algo ahí adentro. Y que tú no has sanado eso. Y cuando algo te pasa en tu corazón que te hace chocar, ver a alguien con el que tuviste un conflicto o algo, o te hirieron, o tú heriste a alguien y ni lo sabes. Entonces esas cosas hay que arreglarlas. Porque la palabra tú ya la conoces, yo la conozco. Y la palabra te manda a reconciliarte, te manda a amar, te manda a olvidar. Y olvidar no quiere decir que tu memoria vaya a borrar lo que te hicieron, no. Olvidar quiere decir que tú no le andes sacando en cara a la persona que perdonaste. Eso es olvidar. Cuando Dios dice, me olvidaré de todas sus rebeliones y de sus pecados y de sus maldades, y los perdonaré de pura gracia, y me olvidaré de sus pecados y de sus transgresiones, no quiere decir que Dios, en su mente, Él se olvidó de todo lo que nosotros fuimos cuando estuvimos en las tinieblas, no. Quiere decir que Dios nunca te va a sacar en cara de dónde Él te sacó o qué es lo que tú hiciste, no te lo va a recordar nunca más, porque Él te perdonó y nunca más te va a sacar en cara ese pecado. Amén. Eso quiere decir. Entonces eso, cuando la esposa perdona al esposo, ese perdón debería ser de que nunca ella le saque en cara lo que él le hizo. Y viceversa. Amén. Ese es el perdón. Amén. Si tú le vives sacando en cara, entonces tú nunca lo perdonaste. O tú nunca perdonaste a tu esposa. Si le vives sacando en cara las cosas. Eso no es perdón. ¿Cómo estamos entonces esta noche? Nuestros animales detrás de nosotros gritan, ¿cierto? Aquello que no hemos matado, Dios te mandó a exterminar todo. Pero hay cosas vivas, pues. Están esos animales vivos gritando y que gritan más fuerte que tú, más fuerte que tus justificaciones en tu corazón y en tu mente. Y el profeta Samuel le dice al rey Saúl, le dice, oye, pero ¿y esos animales que escucho detrás de ti? Y la justificación al tiro ahí, ¿ves? Igual que Adán y que Eva. La mujer que me diste por compañera. La serpiente me engañó, dijo ella. Y siempre le tiramos la pelota a cualquiera que veamos cerca, le tiramos la pelota. Pero por eso David era conforme al corazón de Dios, porque él pecó, era un hombre, un ser humano, pecó. Pero cuando fue el profeta y le dice, eres tú, rey, ese hombre que hizo tal cosa mala. Y el rey David no le quedó otra cosa, no dijo, pero, no hubo un pero en su boca. Dijo, es pecado. Salmo 51, ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Sabía una cosa que David no quería, era que el Espíritu de Jehová lo dejara. El rey Saúl se estaba justificando. ¿Ve el corazón distinto de los dos? De Saúl y de David. El rey Saúl se empieza a justificar. Es que el pueblo, no, es que... Cuando lo encararon su pecado.
El rey David, después del rey Saúl, Dios levantó a David, al rey David. El rey David se le encaró su pecado. He pecado contra ti, oh Jehová. Ten piedad de mí, bórrame. Borra mis rebeliones, porque solamente contra ti he pecado. Y no aparte de mí tu Santo Espíritu. La diferencia, ¿ves? ¿Cuál es nuestra justificación cuando Dios quiere que nosotros nos esforcemos? Cuando Dios quiere que hay cosas que dejemos. Cuando de pronto en el matrimonio no se honra al Señor, aún hasta en la intimidad no se honra al Señor. Muchas veces hay matrimonio, aún dentro de las congregaciones, que no se satisfacen el uno al otro. Tienen la necesidad de ver otra cosa visual para poder satisfacer su morbo y su mente y sus ojos, para poder estar con su esposo o con su esposa. Para encenderse en una llama de pasión los dos. Tienen que estar mirando otras cosas para poder estar juntos. Dios nos ayude a todos. Porque no tenemos necesidad, no deberíamos tener esa necesidad de estar nuestros sentidos viendo y mirando y escuchando otras cosas para poder estar con la compañera y la compañera con su esposo. Pero pasa, pero esas cosas pasan. Pero pocas veces se pasa por ahí hablando eso. Entonces Dios nos ayuda a todos. Porque alguien, dice el libro de Apocalipsis, aquel que es santo, santifíquese todavía. Aquel que está limpio, límpiese todavía. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, Dios te salvó. Amén. ¿Te salvó? Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Y por cuanto Él nos salvó, entonces, ¿qué? El apóstol dice en una de sus cartas, dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. O sea, tú ya tienes la salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cuídala. Cuídala. Tú ya eres salvo. No es que vas a ser capaz a lo mejor si te esfuerzas. No, tú eres salvo. Ya Dios te dio la salvación. Tú ahora cuídala. Dios ya te limpió, mantente limpio. ¿O no está escrito? Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. El que es justo, practique la justicia todavía, mientras estemos en el tiempo de la gracia, mientras el Señor no venga, practica si eres un justo, porque Dios nos justificó, dice el apóstol Pablo, y a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos los llamó, y a los que llamó, los glorificó. Una cadena de cosas. Dios te conoció y te eligió antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, él sabiendo estos conocimientos, él dice, yo doy golpe no como golpeando el aire, sino golpeo mi propio cuerpo y lo pongo por servidumbre delante del Señor. Y de esta manera corro, dice, para alcanzar, dice, el llamamiento supremo. Y él dice, yo prosigo a la meta. Dice, no que lo haya ya alcanzado, dice, porque él ve su tiempo presente, que él está en lucha. Pero él ya se ve sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cuando él ve su parte que le cuesta, su parte como carnal, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero no se queda ahí hundido en ese pensamiento de ver su condición humana. Él es un hombre que es capaz de ver a través, porque era lleno del Espíritu Santo, tenemos que ver eso. Y él veía y le escribía a los hermanos desde la cárcel, muchas veces escribiendo, pero ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, la fe no es de vosotros, sino es un don de Dios. Gloria a Dios. Entonces, a pesar de que él veía su condición humana, pecadora, a pesar de eso, dice él, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Imagínense, el pecado abundó el pecado, pero yo veo la gracia como un tsunami que se levanta y pasa por encima de todos los pecados. Esa es la gracia del Señor. Que cuando nos sentimos los hombres más pecadores, viles, indignos de estar delante de la presencia del Señor, Él viene, nos habla y nos dice, arrepentidos y convertidos. Si te arrepientes, viene el perdón del Señor. Porque aquel que se arrepiente y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento, que uno le diga, Señor, perdóname, con un corazón partido, que te duele cuando has pecado, pero después te apartas. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tú le pides perdón, pero te apartas de ese pecado, te alejas de él, ya no vuelves a estar ahí continuamente. No podremos estar por mucho tiempo, por largos periodos de tiempo, pecando en la misma cosa, mintiendo, no sé, siendo desobediente a los padres, levantándole la voz, maltratándolo, no sé, cualquier tipo de cosa. Dios no te va a permitir estar un tiempo demasiado largo estando en ese pecado. En algún momento te va a salir al encuentro el Señor y te va a hablar claramente. ¿Estás pidiendo respuesta del Señor? Bien, esta es la respuesta esta noche. ¿Sí? ¿Estás pidiendo respuesta? ¿Será Él, Señor, mi compañero de vida? Bueno, dile. ¿Cuándo nos casamos? Dile a Él. A tu novio. Dile a tu novia. Ya, ¿cuándo ponemos fecha? Porque si estamos eternamente de novio, no vamos a glorificar al Señor en esto. Dios nos ayuda a todos. Las mentiras igual, por hermano. Las mentiras. Hay tantas cosas que tenemos nosotros que despojarnos. Y buscamos la bendición del Señor y tú vas a ver cómo hasta las enfermedades se van a ir. ¿Se recuerdan cuando el Señor vio a un hombre que Él lo sanó, que llevaba mucho tiempo enfermo? Lo sana el Señor. Y después pasan unos días y lo ve en el templo a ese mismo hombre. ¿Qué es lo que le dice? Oye, no sigas pecando, porque te puede venir algo peor. Entonces hay pecados que vienen por causa de hay enfermedades que vienen por causa de pecado, otras enfermedades que vienen para que la gloria de Dios se glorifique en la persona. Como en otra oportunidad le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que él haya nacido así? Y él le dijo, no, si no pecó él, tampoco sus papás y su mamá, sino para que las obras de Dios, la gloria, el poder de Dios se muestren en él. ¿Ve? Entonces, pero usted examina y dice, yo me tengo que examinar. ¿Por qué me vino esto, Señor? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Háblame. Y tal vez cuando Dios te hable, su voz va a ser tal vez una espada que te atraviese el alma y el corazón y te dolerá, porque a mí me dolió. Dios me salió al encuentro muchas veces para decirme, honra a tu padre y no hables mal de él. Honra a tu madre. Hónralos portándote bien, haciendo las cosas bien. Honra a tu padre y a tu madre.
Dios muchas veces me salió al encuentro y me atravesó el corazón con gente que ni siquiera eran tan cercanas a mí, pero el Señor me hablaba, el Señor me daba duro. Hasta que me entregué a su voluntad, y cuando me entregué a su voluntad, todo fluyó, toda la bendición fluyó. Por eso hoy me veo y digo, gracias Señor. Porque si hubiera sido más duro, quizá, ¿qué hubiera sido de mí? Hubiera estado sin esta libertad que tengo hoy de alabar su nombre, de predicar, de cantar, de estar en una congregación. Hubiera hecho las cosas mal, tal vez hubiera sido, no sé, años atrás estoy hablando. Tal vez hubiera estado, no sé, siendo papá soltero. ¿Ve? Pero Dios me libró de todas esas cosas. Pero me tuvo que dar duro el corazón. La palabra, duro las enseñanzas, los consejos de hombres de Dios. Si eso no hubiera pasado y yo hubiera endurecido mi corazón, no hubiera pasado quién soy hoy en este tiempo. Así que si Dios te ha dicho, corta con esto, corta con eso, hermano, hermana. Si el Señor te ha mandado a hacer algo, hazlo. No pongamos excusas delante del Señor. Porque cuando ponemos excusas, entonces nos va a ir mal. Y mire lo que termina acá diciendo para ya ir terminando. Ya van 46 minutos de prédica. Dice, en el capítulo 16, miren, leamos, son 3 versículos nomás. Primera de Samuel, lo mismo que leímos, pero el capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, al profeta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Ve? ¿Hasta cuándo llorarás? Le dijo Dios a ese profeta, porque el profeta tenía en estima, lo quería el rey Saúl. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorarlo? Si yo ya lo deseché, ahora voy a levantar a otro y te tengo que decir de dónde es. Y después, más adelante, dice, a ver, en el verso 14 del capítulo 16, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Ve? Estas son las consecuencias. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Miren lo que le pasó a Saúl, de este que desobedeció, que estábamos recién hablando. Dios lo deja, se le va el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová, lo deja solo, y después vino otro espíritu a él. Y era un espíritu malo. Y no era de parte de Satanás, era de parte de Dios. Así que a veces, cuando vemos que viene un espíritu malo y anda ahí rondando nuestra pieza, y nos habla al oído y nos hace sentir miedo y temor, preguntémonos, hermano, ¿en qué estoy fallando? A veces eso es. ¿Qué puerta le estoy abriendo para que el enemigo me moleste, para que me venga una enfermedad, para que me venga un espíritu a atormentarme y tengo miedo a cualquier cosa? En cambio, cuando hacemos las cosas como el Señor nos pide que las hagamos, cuando estamos humillados bajo su poderosa mano, va a estar el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo no te infunde miedo. El Espíritu Santo no te infunde miedo, ni te aparta de la palabra, ni te aleja de Dios, ni te aleja de la congregación. No, el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. ¿Ve? Y de parte de Dios envió un espíritu malo, el espíritu malo venía de parte de Jehová. Así que tratemos de hacer las cosas bien y vamos a ver los resultados. Amén. Vamos a ver los resultados. Jesús dijo, no puede el árbol bueno dar fruto malo. Y si nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos ha transformado, eso es transformación.
nos ha dado vida en su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros deberíamos dar frutos buenos, hermano. Amén. Amén. Así que esa sería la palabra del Señor. Hagámosle caso al Señor y Él nos va a bendecir. Si no le hacemos caso, vamos a ver las consecuencias. Y usted dice, ¿el hermano me quiere asustar? Sí, lo quiero asustar. Sí. Sí, porque con Dios no se juega. Si Él es Padre y el Padre al que ama, ¿qué hace el Padre al Hijo que ama? Lo corrige, ¿qué más? Lo disciplina. ¿Y qué más? Hay otra cosita que dice el apóstol Pablo. Azota. Azota a todo aquel que Él toma por hijo. Cuando dice azota, me acuerdo cuando mi mamá me pegaba con una manguera ahí, cuando me portaba mal. Me las merecía así, tengo que decirlo, me las merecía. O una varilla, cualquier cosa. Me las merecía si me portaba mal, por hermano. Cuando era chico, hacía maldades. ¿Ves? Y el Señor también. Pero alegrémonos, porque si es su disciplina, Él nos tendrá misericordia. El salmista dijo, gravemente me castigó Jehová, mas no me entregó a la muerte. Oh, me tuvo misericordia. Años atrás el Señor, y yo no lo vi en el momento. Yo estaba tan campante y después pasaron como 7 meses y me di cuenta que era disciplina del Señor. Pero en el momento estaba tan campante, tan feliz, en el hospital de Lota cuando me comí una cazuela a medio hervir, menos que medio hervir, y me vino un virus en mi cuerpo y casi quedo inválido. No podía mantenerme más de 5 minutos de pie porque las piernas se me doblaban solas y me tenía que sentar o recostar. Mi hermano acá me fue a visitar. Y en el momento yo, como podía respirar, como podía hablar, solamente ese cansancio extremo que tenía en las piernas, pero estaba bien, pues entonces como me sentía bien, ahí las pasé con el Señor, oraba ahí, y me preguntaba, decía, bueno, sí. Pero no estaba logrando ver que era disciplina del Señor, pues, hermano. Pasaron como 7 o 8 meses y después me vine a percatar de que era disciplina del Señor, por lo que le comenté un rato atrás. Hasta que un día el Señor, claramente, no, si yo fue mi disciplina. Y cuando leí ahí los salmos, Jehová me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Pude vivir esa palabra y dije, Señor, gracias. Porque hubiera sido otro, Señor, lo corta nomás. Así es, amén, amén. Hay gente que el Señor no le tiene mucha presencia y los corta nomás, no le da ni el aviso, nada. Y si contigo y conmigo ha sido diferente, hay que agradecer al Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Agradecer al Señor. Así que Dios le bendiga, hermano. Señor, nos llene de fe, el Señor nos llene de su fuerza para seguir adelante en este camino. Este camino no es hasta cuando usted se aburre del camino y usted diga, no quiero nada más con Dios y me voy de la iglesia y no quiero buscar a Dios, no quiero tocar mi instrumento, no quiero predicar más, no quiero y me aburrí. No, este camino es hasta cuando usted muera o hasta que el Señor venga por su iglesia. No somos de los que retroceden para perdición, dice el apóstol Pablo, sino de aquellos que avanzan para la preservación de vuestra alma. Aquí no se nos puede pasar por la cabeza dejar al Señor. No, jamás. Avanzamos hacia adelante. Como diría Ernesto Silva, como tanque alemán, para adelante nomás. Aquí no esto hay que meterle acelerador aquí al tema. Nada de retroceso, no somos de los que retroceden. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y si mi hijo no quiere buscar a Dios, mi hija no quiere... Hacia adelante, tú sigue, tú sé fiel. Tú sé fiel. Si tu esposo no quiere buscar a Dios, tú sé fiel. Si tu esposa no quiere buscar a Dios, si tu esposa está ahí, ora por ella, pero tú sé fiel. Porque tú estando encendido vas a volver a encender a ese que tú pensaste que nunca más se iba a encender en el Señor. A ese que nunca más pensaste que le buscaría ni le alabaría.
Tú tienes que ser una antorcha, un fuego encendido. No te puedes apagar. No te puedes apagar. Dile, Señor, enciende mi alma otra vez con tu voz, con tu palabra, con tu espíritu. Porque Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza. Y levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan al Señor. Dile, Señor, estoy cansado. Necesito que vengas a darme fuerza. Dile. Y Él vendrá a darte fuerza. Soplará de su espíritu en tu corazón sediento, en tu alma seca. Dios está con su pueblo y su espíritu está aquí, porque en la palabra es espíritu y es vida su palabra. ¿Puede un predicador gritar la palabra o puede susurrarla con la voz más fina y más silenciosa? Pero la palabra tendrá el efecto en el corazón de su iglesia. Porque no consiste en el que grita más o en el que habla más bajito. La palabra tiene poder en sí misma. Sé fiel, un día te espera un galardón. Premio, galardón por tu fidelidad. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios te premiará. Dios premiará a las madres que han sabido educar a sus hijos, disciplinarlo, enseñarle el camino. Dios disciplinará. Dios recompensará a las madres por el trabajo que han hecho. Si un hijo o una hija no está ahí en la droga, en la delincuencia, en tantas cosas, es porque hubo una madre, porque el padre, generalmente el padre trabaja y está fuera de casa casi toda la mayor parte del día. Pero la madre es la que está ahí con el consejo, retando tal vez a su hijo para encaminarlo hacia un buen camino. Dios va a recompensar a las madres por la labor que han hecho. Tal vez hay madres aquí que no saben casi nada de la palabra. Que si tú le preguntas algo básico, tal vez no lo saben. Les cuesta, pero tienen fe en su Señor Jesucristo. Tal vez no necesitamos mujeres teólogas que tengan grandes conocimientos. Pero si han sabido criar a su hijo en el temor del Señor, entonces sus hijos tal vez sean grandes predicadores. Sean hombres que tengan una palabra de Dios y esa madre estará pagada un día por el Señor. Por haber criado un hijo el cual no se desvió ni a su derecha ni a su izquierda. Siempre se mantuvo en el consejo de su madre, en la dirección de su padre. Hay recompensa. Hay recompensa. En la resurrección habrá recompensa. Yo creo en la resurrección. Creo que hay resurrección de muertos. Porque lo dijo Jesucristo, nuestro Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Por eso de aquí en adelante, cuando haya un velorio en este lugar o en cualquier otro lugar y a usted le toque ir, y si esa persona murió en Cristo Jesús, resucitará en el día postrero. No somos nosotros como los demás, que entierran a sus muertos sin esperanza. Nosotros en victoria, con fe, con esperanza. Que el Dios de paz les bendiga, hermano.